Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Vamos ahora a continuar un poco conociendo la persona de Jesús, ¿sí? Nosotros estamos tratando de acercarnos a los textos del Evangelio para conocer quién es Jesús, cuáles son sus sentimientos, sus actitudes, ¿sí? Porque para la fe cristiana, sobre todo, lo esencial es seguir a Jesús, ¿no es cierto? Seguirlo, eh, seguir sus ejemplos y también aprender de él para poder también tener en la vida sus mismas actitudes y sentimientos, ¿sí? Aprender a vivir desde la sabiduría del corazón de Dios, ¿sí? Y en este tiempo, en este mes de junio, nosotros con la iglesia estamos celebrando el mes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Que es una devoción muy linda, que desde hace muchos años la iglesia tiene esta devoción, pero sobre todo nos tiene que ayudar a nosotros, además de acercarnos al amor de Dios, ¿sí? Que sabemos que el Señor nos ama, que nos quiere, que nos está siempre llamando, también ir descubriendo más cuáles son esos sentimientos del corazón de Jesús para poder también nosotros vivir con esos sentimientos en nuestro corazón. Vieron que cuando nosotros hablamos de los sentimientos, a veces le decimos malos sentimientos, buenos sentimientos. Bueno, en sí mismo los sentimientos no son malos o buenos, sino qué es lo que nosotros hacemos con ellos, si los dejamos crecer. Vieron, a veces tenemos un sentimiento que pareciera, puede ser algo negativo, ¿sí? Pero que nos ayuda, como nos da, por ejemplo, una tristeza, nos mueve a nosotros a realizar alguna acción para cambiar la realidad y que no sé, una situación problemática se vaya resolviendo y podamos volver a la alegría, ¿no es cierto? Cuando sentimos eso nos hace nosotros caer en la cuenta de lo que está pasando. Bueno, nuestros sentimientos del corazón, aquellos que dejamos crecer en nosotros, tienen que ser como los sentimientos del corazón de Jesús, ¿sí? Y hoy vamos a ver en la palabra de Dios un texto muy hermoso que a mí me gusta mucho, que es el sentimiento o la alegría del corazón de Jesús, ¿sí? Que no se queda solo en un sentimiento, sino a ver qué es lo que le produce realmente gozo a Jesús y cómo Jesús también vive la alegría. Si nosotros a veces nos quedamos mirando una imagen media antigua, el otro día hablábamos con la Madre Eva, hay a veces imágenes, pinturas, ¿no es cierto?, de Jesús, que lo pintan a Jesús como todo serio, todo triste, callado, qué sé yo. Tiene que ver con un modo artístico de expresarse de una época y también con por ahí una idea que se tenía acerca de lo que era la fe. Pero si uno lee mucho más el Evangelio, se va dando cuenta de que Jesús no es alguien que está con la cara de piedra siempre igual, ¿no? Sino que él en su humanidad va manifestando todo lo mejor del corazón del hombre y uno de los sentimientos de Jesús es que es la alegría, ¿sí? Él viene a traernos la alegría de Dios, la alegría de sabernos amados por Dios. Y este texto que vamos a compartir de Mateo, del Evangelio de San Mateo, también está en el Evangelio de San Lucas y es de un momento en el que Jesús primero envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio, los envió a los apóstoles. En otro texto dice que también envió a 72 discípulos, eran muchos, los envió de misión, los envió con el poder de curar a los enfermos, de expulsar a los demonios, de vencer todos los males, ¿sí? Y cuando ellos vuelven y le cuentan a Jesús todo lo que les ha pasado, cómo la gente iba recibiendo esa salvación de Dios, todos los enfermos que habían podido curar, todo, decían ellos, hasta los demonios se nos sometían, como decir, todo el mal se iba venciendo gracias al anuncio que ellos hacían y al poder que Jesús le había dado. Bueno, Jesús se alegra profundamente y dice esto que, bueno, está en Lucas y está en Mateo, pero yo voy a leer el de Mateo porque tiene unas palabritas más que nos hacen ver algo más del corazón de Jesús. Dice así: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.
Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Es palabra de Dios. Miren qué hermoso esto que Jesús nos está diciendo. Primero, nos está revelando que Él es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Y que el conocer a Dios también es un don, es algo que Él quiere darnos a nosotros, ¿sí? Algo que el Padre nos quiere revelar. Nosotros estamos invitados a la fe y a ir conociendo mucho más a Jesús a través de la palabra, ¿sí? Tenemos infinidad de cosas hermosas para descubrir en la palabra de Dios. Y acá nos dice que Él es el Hijo, ¿sí? Y los otros días decíamos, bueno, nosotros también aprendemos a ser hijos de Dios, ¿sí? Al modo de Jesús, ¿sí? No es que somos simplemente servidores de Dios o súbditos de Dios, no, somos hijos, no somos una cosa que Dios creó, sino que somos sus hijos, ¿sí? Y a la vez esto es un regalo que Jesús nos quiere hacer, que el Padre nos quiere hacer, el conocerlo a Él. Y también se alegra Jesús porque la gente humilde va conociendo su palabra, ¿sí? La alegría que experimenta el corazón de Dios al ir viendo cómo se transforma la vida de la gente por la fe, ¿sí? La fe es una fuerza que nos ilumina, que nos da un nuevo sentido, un nuevo horizonte, un nuevo modo de ser y de relacionarnos entre nosotros, porque está unida al amor de Dios. Así como Dios nos ama profundamente y Jesús es el Hijo amado del Padre y que también ama profundamente al Padre, también nos hace posible vivir en ese amor por medio de su Espíritu Santo, que nosotros estuvimos hablando en la clase que tuvimos en MIT, acerca de este misterio tan hermoso de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y ese Espíritu es el amor de Dios, ¿sí? Y nosotros a Dios lo conocemos por medio de su Espíritu que habita en nosotros, que recibimos en nuestro bautismo, ¿sí? Y también nos dice acá Jesús, vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Entonces Jesús también nos está invitando a acercarnos a Él y que quiere también alimentar esa confianza de nosotros hacia Dios y viene a aliviarnos, así como estos discípulos fueron a aliviar el sufrimiento de la gente por el poder de Dios, porque además al ir creyendo y al ir recurriendo a Dios con esa fe tan simple de los humildes y los sencillos, de los pequeños, como dice acá, se fue alejando el mal de la vida de esas personas a las que les llegó el anuncio. Bueno, también así hoy Jesús quiere llegar a todas las personas, ¿sí? Ese es el gozo más grande, podríamos decir, de Dios, que es que nosotros seamos felices, ¿sí? Y esta alegría de Jesús se muestra también en un montón de otras cosas, también de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Nosotros acá vemos esto que es como lo más profundo, lo más central, pero también Jesús vivía con alegría su vida, ¿sí? Participaba de la vida de amigos, tenía la alegría de tener estos amigos los apóstoles, tenía la amistad de la gente con la que él se iba relacionando de manera cercana, ¿sí? No es que Jesús se paraba en un pedestal y decía, aléjense de mí, porque acá vengo yo, y no era así como un líder de esa clase, ¿no? Sino la alegría de hacerse cercano a los demás, de ser solidario, de poder ayudar, de poder ver cómo se transformaba la vida de la gente por la buena noticia, ¿sí? Y también nos dice, aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón, ¿sí? Esas cosas también están en el corazón de Jesús y es lo que también nos ayuda a nosotros a vivir en la alegría, ¿sí? La paciencia, nosotros si no tenemos paciencia, a veces podemos estar quejándonos permanentemente de todo, que motivos vamos a tener siempre para quejarnos, ¿sí?
Esto que decía, paciencia, que hay motivos para impacientarse, se me acabó el tiempo de grabación, así que paciencia. Pero Jesús nos dice, vengan a mí y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. ¿Sí? Hay que ver en qué consiste esa paciencia de Jesús. ¿Sí? Y Jesús en el Evangelio siempre tiene algún consejo para darnos para lo concreto que nos pasa. ¿Sí? Hay que hacer la prueba. ¿Sí? Uno buscar el Evangelio y dejarse estar un rato confrontando, Jesús, mira, a mí me pasa esto, y ver qué me dice su palabra. ¿Sí? Siempre el Señor al que lo busca, le da esa respuesta. ¿no? Y lo lindo de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús también ahora podría ser hacer esa oración, esa jaculatoria que decimos, Jesús, paciente y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. También sería muy bueno hacer esa oración durante estos días, ¿sí? Pero también tratando de saber en qué consiste ser como Jesús, ¿sí? Si nosotros no lo vamos conociendo por el Evangelio, lo vamos a inventar y ahí sonamos. Entonces, dice acá, mi yugo es llevadero y mi carga es liviana, dice el Evangelio. ¿Y qué es un yugo? Es una cosa, un elemento que se usaba como en una especie de carretas de carga, donde los dos animales, los bueyes que se usaban antes, ¿no? Para tirar una carreta, una carga, llevaban entre los dos el peso, se ponía así como para que lleven parejo, para que tiren los dos a la vez, ¿sí? Es como por ahí podríamos imaginar que nuestra carga no la llevamos solos, ¿sí? Estamos llevándola también con Jesús, ¿sí? Al ir llevando la carga de Jesús, ¿sí? Que en realidad no termina siendo una carga, porque dice llevadero y es liviana, porque esta misión de amar como Jesús también produce en nosotros el fruto de la alegría, de la alegría del corazón, ¿sí? Entonces se hace más liviano, ¿sí? Si nosotros nos quedamos simplemente en imaginar lo que sería seguir a Jesús, bueno, puede ser que nos agobiamos ya de entrada, ¿sí? Pero cuando Jesús va dando cada una de sus enseñanzas, no solo esto que está diciendo, siempre va diciendo, yo les he dicho estas cosas para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Ustedes serán felices si estas cosas las practican, decíamos el otro día, si sabiendo estas cosas las practican. O también dice en el Evangelio, en otro lado, dice, el que se concentra en el estudio de la ley perfecta, la que hace libre y es constante para ponerla por obra, y no como un oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, ese encontrará la felicidad al practicarla, es decir, al vivir estas enseñanzas de Jesús. Y por eso dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, le dice a una comunidad una cosa muy importante, y que lo vamos a leer un poquito y acá con esto terminamos porque después cada uno tendrá que leer la palabra por sí solo, ¿sí? Dice, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor, o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por rivalidad o vanagloria. Y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tenemos mucho para saber sobre los sentimientos de Jesús, pero miren cuántas cosas importantes, y son todas cosas que si nosotros miramos un poquito el mundo les hace bastante falta, ¿sí? La humildad, el no estar creyéndose superiores a los demás, ¿no? y desestimando al resto, la unidad, siendo que hay tanta división, la alegría, el no estar siempre en rivalidad, ¿no es cierto? Nos dice que no hagan nada por rivalidad o vanagloria, es decir, por
simplemente enorgullecerse, sino cuál sería el eje, el amor. Por eso el corazón de Jesús es un símbolo religioso, ¿no es cierto? Decimos nosotros la devoción al corazón de Jesús y lo pintamos a Jesús con el corazón mostrándose a nosotros, que nos recuerda que nos ama con un amor ardiente. Está el fuego del Espíritu ahí también representado, está la corona de espinas que recuerda que el amor de Dios llegó a tanto que entregó a su Hijo para salvarnos, y que Jesús, el Hijo de Dios, incluso en la cruz, perdonó a la humanidad, perdonó a los pecadores, ¿sí? Es un amor que va más allá de todos los límites, ¿sí? Bueno, entonces en esta clase hemos visto de los sentimientos de Jesús, la alegría, la humildad, el amor, y tenemos mucho para pensar, para trabajar, y ojalá que también podamos imitar. Bueno, que el Señor los bendiga. Feliz mes del Sagrado Corazón.